En lo que Alfredo va compartiendo su presentación, le presento. Alfredo Ferrer es ingeniero informático, es especializado en análisis de datos. Actualmente se desempeña como director de desarrollo técnico en Campal Data Solutions, una de las empresas proveedoras y colaboradoras de servicios digitales de Aragón. Sabéis siempre que la estructura de encuentros con SDA es alguien de fuera, alguien de dentro. En este caso le hemos pedido a Alfredo que se ponga el gorro de equipo SDA y aquí viene. Su enfoque principal ha sido la medición de la calidad investigadora utilizando técnicas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje supervisado. En este momento lidera el desarrollo técnico del sistema de analítica que se está implementando en el gestor de expedientes del Gobierno de Aragón, que es el proyecto que nos va a presentar en su intervención. Así que solo me queda de nuevo darle las gracias por ponerse el gorro de SDA y por contarnos este nuevo hito de nuestra herramienta gestor de expedientes y dejarle que comparta. Gracias. Muy bien, muchas gracias Cristina, gracias Nieves por la charla, porque además yo creo que nos vamos a complementar bastante bien en lo que queremos decir. Creo que se ve la presentación. Vale, perfecto. Nada, en esta charla de lo que vamos a hablar es, de la optimización en la tramitación de expedientes mediante inteligencia artificial. Quiero hacer una pequeña introducción y contextualizar qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí, en lo que hemos estado trabajando en estos meses, en este 2 años casi de proyecto. Y, bueno, la cosa es que a finales de 2020 los servicios digitales de Aragón, José y su equipo, impulsaron el desarrollo del gestor de expedientes corporativo del Gobierno de Aragón. ¿Qué es esto? Es una plataforma web en la que los empleados públicos tramitan expedientes electrónicos, ¿de acuerdo? Como socios, evidentemente, están los servicios digitales de Aragón, el grupo ESIA y la empresa Campal a la que yo pertenezco. Bien, en verano de 2022 entró en producción ya la versión 1X de este gestor de expedientes, que muchos habéis podido oír ya de los que estáis aquí y pertenecéis a Administración Pública, habéis podido ir utilizando. Y en este proyecto se planteaba como reto, como un hito del proyecto, en la fase 2.0, dotar a este gestor de capacidades cognitivas. ¿Qué es esto de las capacidades cognitivas? Bueno, se contemplaba un motor de autorrellenado semiautomático de metadatos y un optimizador de acciones o siguientes pasos a realizar. Bien, ¿por qué queríamos dotar al gestor de capacidades cognitivas? La idea aquí, sobre todo los objetivos eran varios. Era agilizar la tramitación de los expedientes, ayudar al usuario gestor en la realización de esos trámites, homogeneizar el tratamiento de los metadatos que se generan durante la tramitación electrónica y el flujo de tramitación para los distintos procedimientos administrativos y, por último, ofrecer al ciudadano un poquito más de información acerca del estado de sus tramitaciones. Por eso apareció el concepto de las fases del expediente que veremos más adelante. ¿Cómo queremos hacer esto? Pues a través de los sistemas de recomendación y los indicadores de mejora de procesos. De los sistemas de recomendación, de los indicadores de mejora de procesos, no voy a hablar en esta charla porque se alejan un poco del objetivo que es la charla, que es centrarla un poco más en inteligencia artificial. Y sí que voy a hablar un poquito de qué es esto de sistemas de recomendación. Al final son modelos de inteligencia artificial que han sido entrenados con el histórico de las acciones realizadas por los gestores durante el proceso de tramitación de expedientes y tratan de predecir cuáles serán las acciones a llevar a cabo en el futuro inmediato para un expediente. Bien. Me paro aquí un momento porque quizás hay gente en esta charla que no pertenece a la administración pública y cuento un par de conceptos de la administración pública. El Gobierno de Aragón, por ejemplo, tiene más de 800 procedimientos administrativos. Lo que se llama procedimiento administrativo, pues son, por ejemplo, subvenciones, solicitudes de ayuda, gestión de la dependencia. Un ejemplo típico de tipo de procedimiento podría ser, por ejemplo, la obtención del carnet joven. ¿De acuerdo? Está también el concepto de expedientes. Entonces, cuando el expediente, digamos, que es un caso particular de un procedimiento. Cuando Pepito Pérez se va a sacar el carnet joven, lo que hace es iniciar un trámite que deriva en un expediente. Pepito Pérez, como ciudadano, aporta, por ejemplo, el DNI y una solicitud de instancia, que esos son documentos que se aportan a ese expediente, y a partir de ese momento un empleado público recoge ese expediente de forma telemática y añade más documentos. Trabaja sobre ese expediente, hará, por ejemplo, un informe para ver si Pepito puede optar al carnet joven o no y generará un certificado. Se generarán documentos. Además de estos documentos que se asocian al expediente y estos expedientes que pertenecen a tipos de procedimientos, toda esta información genera metadatos, pues por ejemplo, fecha de creación de los documentos,
aplicaciones que lo han generado, si esos documentos son originales o copias, etc, etc, etc. Toda esta información que se genera durante el proceso administrativo la podemos recoger y podemos alimentar a esos modelos de inteligencia artificial, pues eso, con lo que he dicho, con los documentos que se asocian al expediente, con los metadatos del documento como el tipo documental, los aportadores, el organismo que realiza esa tramitación, en la descripción del expediente, las fechas, etcétera. Podemos utilizar esa información para, con lo que hemos ido aprendiendo a través de los miles de tramitaciones que se realizan, realizar predicciones sobre lo que va a ocurrir en el expediente en fases futuras. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea ya la he dicho, es agilizar la tramitación de expedientes. Aquí simplemente quiero comentar que teníamos en mente cuando realizamos este proyecto dos directrices o dos lemas fundamentales. El primero es que en caso de error el sistema de recomendación no debe interferir con el funcionamiento normal de la aplicación. Y la segunda es que el sistema de recomendación en esta fase en la que estamos no debe realizar de manera automática ninguna acción. Es decir, va a hacer sugerencias, pero es el empleado público o el usuario el que debe confirmar cualquier sugerencia. Bien, con lo que os he contado, os podéis imaginar que esta tramitación de documentación, de documentos que se asocian, de expedientes y tal, en realidad es una página web en la que tienes un montón de formularios que tienes que completar, con un montón de campos que tienes que completar. La idea de estos modelos de inteligencia artificial es ayudar a estos empleados públicos en varios de estos campos. Por ejemplo, queremos ayudarles en qué tipo de documental debo seleccionar cuando yo estoy añadiendo un documento en un expediente, en qué fase del expediente nos encontramos, cómo debo rellenar esa descripción, que es un campo de texto libre, en un alta del expediente. Los empleados públicos suelen tener decenas de expedientes abiertos que se prolongan depende del tipo de procedimiento, pero a veces durante semanas y meses, y oye, es posible que quieran que alguien les diga en qué expediente tiene más urgencia o cuál es el más relevante en un momento dado. Y además hay otros campos como las visibilidades, por ejemplo, otros departamentos que colaboran necesito que otros departamentos de organismos colaboren en la elaboración de este expediente y necesito ahora mismo marcar manualmente qué departamentos o qué organismos deben participar en este expediente. El proceso, el flujo de tramitación y de retroalimentación, he hecho un esquema muy simplificado, pero digamos que es el siguiente. Los empleados públicos, gestores que están trabajando hasta ahora, desde verano de 2022, han estado trabajando en el gestor de expedientes sin recomendaciones. Han estado generando, yo creo, me parece que eran más de 100.000 expedientes y más de medio millón de documentos, y toda esa información se traslada a bases de datos y a acciones mediante logs, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace el sistema de recomendaciones es extraer de estas bases de datos los datos que son realmente relevantes, transformarlos en un conjunto de datos de entrenamiento, entrenar unos modelos de inteligencia artificial que, dado un expediente, tratan de hacer recomendaciones sobre ese expediente, y estas predicciones y recomendaciones, la idea es que van de nuevo, se retroalimentan y se inyectan en el gestor de expediente vía sugerencias, y el gestor puede hacer uso de estas recomendaciones para mejorar o para facilitar la vida de la implementación del gestor de expedientes. Y esto se convierte en un ciclo en el que, bueno, el gestor utiliza o no esas recomendaciones, se vuelven a generar datos, se vuelven a entrenar datos y poco a poco se va mejorando la precisión de estos modelos. Esta me la voy a saltar rápido, simplemente decir que la aplicación que gestiona los sistemas de recomendación se llama X5BI y hace lo que hemos dicho, extraer información, entrenar y facilitar esas recomendaciones al gestor de expedientes. Llegamos ya al meollo de la charla, ¿no? Que es, bueno, estos modelos de inteligencia artificial, ¿cómo funcionan? Aquí, bueno, ya lo ha comentado Nieves, esto es bastante complicado. Habéis visto que ya también tenía unos diagramas de Venn, estos circulitos con las ramas de la inteligencia artificial. Aquí solo os quiero decir que la inteligencia artificial es un campo muy extenso, que tiene muchísimas ramas, porque para cada tipo de problema se aplica un tipo de solución. Y entonces, hoy me gustaría que nos quedasen claros o al menos tener una noción básica de un par de conceptos que son el de aprendizaje supervisado dentro del Machine Learning y el de procesamiento del lenguaje natural. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a comentar un poco en qué consiste eso del aprendizaje supervisado y del procesamiento del lenguaje natural, porque los modelos que nosotros hemos implementado en este gestor de expedientes están principalmente basados en aprendizaje supervisado y en procesamiento del lenguaje natural. Sobre el aprendizaje supervisado, voy a poner como ejemplo, imaginaos que yo quiero hacer un modelito que da una serie de imágenes, esas imágenes contienen o fotos de gatos o fotos de perros. Yo quiero adivinar si esa imagen lo que contiene esa imagen es un gato o es un perro. En los aprendizajes
supervisados, pero en general en todos los aprendizajes y en todos los modelos de entrenamiento se utilizan datos de entrenamiento. Entonces, en los aprendizajes supervisados lo primero que se hace es etiquetar ejemplos. Lo que voy a tener que es una serie de imágenes de gatos y perros y le voy a pedir a un humano que me diga para cada una de esas imágenes si en esa imagen aparece un gato o un perro. De tal manera que voy a generar unos ejemplos de entrenamiento que consisten en unos pares de entrada, que en este caso sería nuestra imagen, y una salida esperada, que será una etiqueta, que en nuestro caso sería gato o perro. El objetivo aquí es aprender una función para que, dado una entrada, me saque la salida que yo espero. ¿De acuerdo? ¿Cómo se entrenan estos modelos? No voy a entrar mucho allí. Lo que intentan hacer los modelos es intentan minimizar la diferencia entre las predicciones, que es lo que yo digo que va a ocurrir. En este caso voy a predecir si la imagen es un gato o un perro, y las salidas esperadas, que es esta etiqueta que yo le he puesto. Lo que se hace en estos modelos realmente es, hay una serie de parámetros que se van ajustando y entonces hay una serie de iteraciones. Cada X tiempo, cada X iteraciones, yo pregunto y digo, bueno, de las 100 imágenes que me han etiquetado, ¿cuántas he acertado? He acertado 55 imágenes en las que he dicho que era gato y ha sido gato. A partir de ahí digo, bueno, voy a tocar un poquito los parámetros. Mejoro, vuelvo a hacer unas iteraciones y digo, vuelvo a comprobar. He acertado 58. Perfecto, estoy bien, estoy en el camino correcto. Y así sigue hasta que ya no puedo mejorar más. El objetivo del modelo es que una vez que yo he entrenado con esas imágenes, sea capaz de generalizar y con nuevas imágenes no vistas, sea capaz de hacer predicciones de gatos y perros. De aquí quiero destacar que la calidad del modelo depende de la calidad de los datos de entrenamiento. Es decir, si la persona que me ha etiquetado esas imágenes, por ejemplo, me hubiera etiquetado, se aburría y hubiera puesto que todos son gatos, el modelo único que puede hacer es tratar de ajustarse a la salida esperada, con lo cual el modelo enseguida diría que todos son gatos y para él tendría una precisión de acierto del 100%. ¿De acuerdo? Entonces, dependemos mucho en estos modelos de lenguaje de lo que hacen los humanos y de los datos de entrenamiento generados por los humanos. El segundo concepto que quiero comentar en esta charla es el de procesamiento de lenguaje natural. Nieves ya ha dado unas perfiladas y yo creo que nos vamos a complementar bien. Voy a intentar explicar un poquito cómo funcionan por dentro estos modelos de lenguaje. Y bueno, como he dicho Nieves, nada, la idea del procesamiento de lenguaje natural es que humanos y máquinas nos podamos comunicar a través del lenguaje humano. Entonces, en estos procesos de lenguaje natural lo que se suele hacer es primero una descomposición de las palabras en componentes más pequeños, pero aquí quedaos con la palabra, con el concepto token y más o menos asociarlo a una palabra. Y lo siguiente que hacemos a continuación es, bueno, yo tengo una cantidad ingente de textos que han generado humanos y yo digo, bueno, quiero establecer relaciones entre palabras. ¿Cómo genero esas relaciones entre palabras? Bueno, pues empiezo a leerme textos y cada vez que aparezcan dos palabras que están adyacentes o muy juntas posicionalmente, pues por ejemplo, Caperucita Roja, yo considero que hay una relación entre esas palabras. ¿De acuerdo? Sigo leyendo textos y si me vuelve a contar Caperucita Roja, esa relación entre esas dos palabras se vuelve más fuerte. Entonces, ahora imaginaos que esas palabras son planetas que yo coloco en un espacio en 3 dimensiones y que esas relaciones de las que estoy hablando lo convierto en fuerzas gravitatorias. Cuantas más relaciones me encuentro, más atracción ocurre entre esas palabras. Entonces, lo que ocurre es que en ese espacio multidimensional, nuestras palabras, que son planetitas, se van yendo a su órbita correspondiente, se van acercando, conforme hay más relaciones entre las palabras, ellas se van acercando posicionalmente, ¿de acuerdo? De tal manera que a cabo del tiempo, cuando he entrenado todos los textos, yo tengo una distribución, los planetas, que son mis palabras, a lo largo de todo el espacio. Si esto me lo llevase realmente a 2 dimensiones, a un eje X y un eje Y, aquí veis, no sé si se llega a leer, pero aquí veis, por ejemplo, está fruta y banana. Entonces yo aquí tengo una coordenada X y una coordenada Y, podría decir, bueno, en lugar de representar a la fruta con las letras F, R, U, T, A, no sé qué y no sé cuántos y un texto, lo que voy a decir es decir, bueno, fruta está en la posición 3, 5 y banana está coordenada 3, coordenada 5, pues posición 3, 5. Y banana en la coordenada 5, 7. Y a partir de ese momento, con lo que voy a trabajar es con las posiciones, con esas coordenadas, con un vector de coordenadas. Y una vez que ya tengo numeritos para las palabras, puedo aplicar operaciones matemáticas. Y aquí quedaos con el concepto de, bueno, esos planetitas considero que se parecen, que tienen un significado semántico similar, si están cerca. Como tengo coordenadas, puedo calcular distancias. Cuando la distancia es cercana, entonces yo considero que esas palabras se parecen. Así que yo tengo una representación del conocimiento humano y del significado de las palabras. Esto que tengo en 2 dimensiones lo puedo ampliar a 3 dimensiones, 4 dimensiones y un montón de dimensiones. Y haceros una idea también que las dimensiones podrían ser lo que nosotros hacemos, pues por ejemplo, en la dimensión mascotas, el perro y el gato están muy cerca.
Sin embargo, en la dimensión félidos o felinos, el gato y el perro están lejos, mientras que el gato y el jaguar están cerquita. ¿Vale? Quedaos con esa idea de que al final las palabras se convierten en números y que se representan en un espacio que a 3 dimensiones, pero en realidad es un espacio multidimensional. Y como se representa con numeritos, yo puedo hacer operaciones sobre esas palabras. Bien, a partir de ahí yo puedo construir los modelos de lenguaje. Como ya os he dicho, Nieves, existen lo que se llaman grandes modelos de lenguaje. Y ChatGPT, por ejemplo, es uno de estos grandes modelos de lenguaje que se han puesto tan de moda ahora desde hace los últimos años y que amenazan nuestra existencia y bla, 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 bla. Estos modelos, como ha dicho Nieves, están entrenados con millones de datos, no voy a entrar allí, y lo que hacen primero es generar ese espacio multidimensional de palabritas que están juntas, y luego en realidad lo único que hacen, he puesto único entre comillas porque no es tan sencillo, pero básicamente lo único que hacen es intentar adivinar la siguiente palabra de una frase mediante aprendizaje supervisado. Es decir, lo que habéis visto antes del ejemplo de los gatos y los perros, como yo tengo todo textos generados por humano, ya tengo ahí la supervisión. Simplemente me cojo una frase de 6 palabras y digo, las 5 primeras palabras es la entrada, la 6ª palabra es la salida esperada. En nuestro caso, la casa de Pedro es muy, y entonces voy a una predicción palabra a palabra. Entonces lo que hago es, la casa de Pedro es muy y tengo que predecir esta palabra. Una máscara aquí y quiero predecir. Lo que hace este modelo es entrena muchísimo con todos los textos y dice, bueno, en lugar de la mancha de cuyo nombre, pues ese nombre, hasta que no me salga el nombre de todas las palabras posibles, no sigo ajustando los parámetros. A partir de ahí, para cada una de esas predicciones, para cada una de las palabras del castellano, para las 30.000 palabras que se utilicen en el diccionario, dice, te voy a dar una probabilidad de que esa palabra sea la que viene a continuación. Y lo que se hace generalmente es te coges un subconjunto de las palabras que son más probables, en este caso bonita, cara y grande, y luego con una tontería, un algoritmo muy sencillito, que puede ser de varias maneras, se le puede dar creatividad a nuestra solución. Si yo no hiciese nada, es que, oye, siempre me cojo la palabra con mayor probabilidad, el sistema ante la misma entrada siempre daría la misma salida. Yo podría haber cogido y decir siempre, bueno, bonita. Pero luego puedo hacer cosas sencillas. Oye, pues el 16% de las veces cógeme cara y el 22% de las veces cógeme bonita. Pero tened en cuenta que esto lo hace para todas las palabras del castellano. Y una vez que he elegido, en este caso he elegido cara, pues lo que ocurre es, bueno, pues ahora mi entrada es la casa de Pedro es muy cara y quiero predecir el siguiente token en la siguiente palabra, que en este caso podría ser un punto o una conjunción como la i, pero fijaos que también evalúa una probabilidad para que sea tambor. Y así es como funcionan básicamente los grandes modelos de lenguaje. ChatGPT, os pongo un dato que son 175 millones de parámetros que os deja fríos, simplemente que lo tengáis ahí. Y lo que quiero decir con esto es que estos modelos son increíblemente costosos computacionalmente y energéticamente. Entrenar estos modelos puede costar aproximadamente, se estima que un entrenamiento de estos cuesta entre 4 millones y 4 millones de dólares solo en electricidad. ¿De acuerdo? Y bueno, y varios días y tal. Entonces, de estos modelos, bueno, también me la voy a saltar, de esto simplemente quiero comentar es cómo funcionan, ¿no? Que lo ha comentado un poco Nieves, esa de codificación, el concepto de temperatura, que es simplemente este concepto de temperatura, que es aquello que os he comentado, las pequeñas cosas, los pequeños ajustes que nosotros hacemos para darle más creatividad o menos a nuestra salida del modelo. Bien, eso es lo que hay por debajo de estas inteligencias artificiales, ¿de acuerdo? Voy a hablar un poco de por qué de repente estas inteligencias artificiales, cuya teoría lleva muchos años en marcha, está funcionando en los últimos 2-3 años. Bueno, pues por 2 motivos principales. Primero es la capacidad de cómputo que tenemos ahora es mucho mayor que la que había hace 5 años y la que había hace 10 años. Y lo segundo es que apareció una arquitectura en 2017 de unos ingenieros de Google que se llama Transformers, que es la arquitectura que nosotros estamos utilizando en nuestro gestor de expedientes. Y de esta arquitectura no os quiero contar mucho, pero gracias a la capacidad computacional sí quiero que se os quede en la cabeza un par de conceptos o 3. La primera es que esta arquitectura es capaz de entender el contexto de una frase mirando todas las palabras que la forman y mirando todas las relaciones entre las palabras. Y eso se llama atención. Es decir, todas las palabras se comparan todas con todas y existe el concepto de autoatención, que una palabra se entiende en el contexto de las palabras que la rodean. Con esta arquitectura realmente no tengo por qué predecir siempre la última palabra, sino que además puedo predecir la palabra que debe ir en una determinada posición. También es importante que estos modelos codifican las posiciones, desde la posición 1 a la posición 2, 3, 4, Y en este ejemplo que os pongo, el nido de, quiero predecir esta palabra, defendía el flanco izquierdo del puerto,
el concepto de autoatención significa que en esta frase, como yo puedo evaluar todo y tengo la capacidad para evaluar todo, el significado, el sentido semántico de nido, que a nosotros inicialmente nos parecería que un nido debe ser de pájaros, justo las palabras defendía y flanco activan un significado nuevo para la palabra nido. Y nido ya pasa a ser un nido defensivo. Entonces, nido, defendía y flanco son las palabras relevantes, en este caso, para esta frase y activan que realmente una predicción que debería ser, pues por ejemplo, golondrina, pasa a ser ametralladora, porque es capaz de comparar todas las palabras con todas las palabras. Ese es el concepto básico sobre el que se basan los modelos de procesamiento del lenguaje natural que hay en la actualidad y lo que hemos utilizado en el gestor de expedientes. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, cuento una cosa más relacionada con esto, ya os he dicho que estos modelos son inviables de utilizar los grandes modelos de lenguaje en una administración pública porque son a día de hoy imposibles por coste económico, pero podemos utilizar partes de estos modelos, como por ejemplo ese espacio multidimensional, para conocer, por ejemplo, que multa de tráfico y sanción de transporte pertenecen a un espacio semántico similar. En ese espacio multidimensional están cerquita. Entonces, lo que hacemos es, aprovechar esa parte de estos modelos, esa parte del conocimiento de ese espacio vectorial, para, a través de un conocimiento genérico, ajustar nuestro problema a una solución, un problema más concreto. ¿De acuerdo? Aquí os pongo una captura de pantalla de lo que son modelos nuestros para que veáis simplemente aquí el número de parámetros que nosotros estamos utilizando es 8.869.000 comparado con los 175.000 millones de parámetros que utiliza ChatGPT. Bien, y ahora vuelvo otra vez a los problemas que había en el gestor de expedientes. ¿Os acordáis? Bueno, pues un usuario que ha hecho login, un empleado público hace login en el sistema, quiere hacer un expediente, quiere tramitar un expediente y en ese expediente pues tiene una descripción, tiene un organismo responsable que va a tramitar ese expediente y entonces los problemas son, oye, ¿cuál es el primer documento que tengo que aportar? Una vez que he aportado ese documento, ¿cuál es el siguiente documento que tengo que aportar? Con los dos documentos que tengo aportados, ¿cuál es el siguiente? Entonces, para hacer ese descubrimiento, para adivinar esto, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Se tiene en cuenta, pues, por ejemplo, el tipo de procedimiento, el organismo responsable, pero además es necesario comprender, por ejemplo, un campo de texto libre que es la descripción del expediente, con lo cual el procesamiento del lenguaje natural nos va a servir para esto. Y sobre todo, lo que hemos descubierto cuando trabajamos con estos modelos es que lo más relevante para descubrir cuál es el siguiente tipo documental es cómo los documentos que se han aportado antes interactúan entre sí. Entonces, digo, aquí puede ocurrir que el documento que se subió en segundo lugar sea el documento que determina que el octavo documento a subir es uno u otro. Si lo represento así, primero se ha subido una denuncia, se ha subido una fotografía a continuación, luego un documento acreditativo y luego una demanda, ya veis que esto se parece bastante, yo tengo que predecir la siguiente palabra o el siguiente documento. Veis que esto se parece bastante a una frase en la que yo tengo que predecir la siguiente palabra. Y además, yo debo buscar las interacciones entre todos los documentos. En este caso, por ejemplo, demanda y denuncia en conjunto son los dos documentos que activan que el siguiente tipo documental sea una citación judicial. Entonces, ya veis que esto se parece bastante, se puede hacer una analogía del procesamiento del lenguaje natural para nuestro problema concreto. Podemos adaptar este modelo de lenguaje natural basado en transformers para analizar la interacción entre los documentos de un expediente. Podemos utilizar la posición del documento igual que se utiliza la posición de una palabra. Podemos codificar el tiempo transcurrido entre documentos haciendo una analogía con la posición y además podemos valernos de estos pequeños modelos de lenguaje preentrenados que tienen un conocimiento del mundo para entender capas, para entender variables como por ejemplo la descripción del expediente. Y luego ya hay cosas que son más sencillas como por ejemplo podemos utilizar ese mismo modelo de transformer BERT para generar descripciones, textos descriptivos y ayudar al gestor a que cuando haga una alerta de expediente se le sugiera una descripción para ese expediente. Ya termino, esto lo paso rápidamente, simplemente que con todo lo que os he contado se ha trabajado en unos cuantos modelos que actúan sobre la interfaz del gestor y entonces ahora hay unos modelos que van a entrar próximamente en producción como son el modelo de predicción de tipo documental y de fase. Hay otros modelos en construcción que los tenemos bastante afinados que son el modelo de estimación hasta que hay que realizar una acción y qué acción se debe realizar sobre un expediente, modelos de generación de texto para la descripción del expediente y en los próximos meses generaremos modelos sobre la visibilidad, qué departamentos pueden ver un expediente o modelos sobre la visibilidad externa, ¿no? Qué interesados o qué ciudadanos pueden ver determinados documentos o expedientes. Lo habéis visto antes, simplemente el modelo de predicción de tipo documental, cómo funciona por debajo. Ya habéis visto, el gestor de expedientes tiene un montón de campos de formularios y entonces, por ejemplo, cuando yo añado un documento al expediente, lo que ocurre por debajo es que
cojo la información de ese expediente, consulto en segundo plano a mi modelo de predicción. Mi modelo de predicción me va a devolver, en este caso, qué tipo documental se debe adjuntar y yo voy a modificar este campo de selección y le voy a decir, bueno, oye, mira, yo lo que creo que tienes que adjuntar a continuación es un índice, un informe, una documentación, los tipos más probables, ¿de acuerdo? Entonces modifica un poquito la interfaz y se le ofrece al gestor. Y el gestor puede o no utilizar esa recomendación. ¿De acuerdo? Bueno, ya termino. Esto es un flujo de cómo funcionarían las cosas y también hay un modelo de predicción de fase que funciona de manera similar. Se hace una consulta, se hace una predicción y en la interfaz del gestor se modifican un poco las visualizaciones para ayudar al empleado a realizar ese trámite. Ya, por último, como conclusiones de esto, bueno, la idea que me gustaría que os llevaseis de aquí es estos modelitos van a ayudar a hacer tramitaciones, van a ayudar a completar campos de metadatos. Hay que ayudar también a los modelos a que aprendan a funcionar de manera correcta y luego, para la gente que no trabaja en la administración pública, sí que me gustaría que os fueseis de aquí con una pequeña idea de cómo funcionan estos modelos y que veáis que realmente no es algo que sea especialmente novedoso y que realmente para mí estos modelos de lenguaje ahora mismo no van más allá de un niño resabiado de 6 o 7 años que te repite una frase que se le ha escuchado a un mayor y te quedas alucinado, pero aún les faltan a estos modelos. Muchas gracias y ya le doy paso a Cristina. Gracias, Alfredo. Gracias, Nieves. Ha sido muy interesante. Me encanta la energía con la que contáis todo esto porque realmente es apasionante, es un poco accendamos. Os paso, aunque vamos justos de tiempo, os paso un par de preguntas, una a cada uno, así podéis contestar y añadir un poco lo que queréis. Para Nieves salía la pregunta un poco de si va a ser necesario aprender idiomas con todo esto que tenemos aquí en el futuro, porque me parece como que está todo tan ahí que es una de las cuestiones que nos han estado machacando toda la vida de tus padres, ¿no? Aprende idiomas, que te va a ir mejor. Pues bueno, ¿va a ser esto necesario o no? Y para Alfredo, así ya puedes contestar una vez que Nieves. Bueno, la pregunta era larga, pero bueno, por resumir, si es posible identificar aquellos textos que se construyen con inteligencia artificial o no, y un poco habilidades necesarias para el futuro, para los humanos, digámoslo así, una vez que estas tareas un poco de menos valor pueden ser resueltas por una máquina. Si queréis intercambiar preguntas, es posible porque, bueno, entiendo que os valen para los dos. Venga, Nieves, empieza tú si quieres. Venga, empiezo con la de los idiomas. Yo diría que, a ver, los idiomas nos forman como personas, nos estructuran la cabeza, es algo cultural. Yo recomendaría, aunque estas tecnologías avancen, que sigamos aprendiendo idiomas. Lo que pasa es que, ojo, que el mundo cambia y a lo mejor estamos en la obligación de aprender un idioma, sino que tenemos la oportunidad de aprender el idioma que más nos apetezca y nos guste, también os digo, ¿no? No, pero bueno, fuera tal, sí que creo que estas herramientas pueden ayudar a que, imaginaos que podamos comunicarnos en cualquier idioma que tiene, bueno, como mencionaba también antes, que tenga los datos suficientes para poder entrenar este tipo de tecnologías, ¿no? Y sin ningún problema, de una manera fluida que facilite sobre todo la comunicación, ¿no? Porque también podemos aprender idiomas y no tener la suficiente independencia como para realizar esa comunicación entre personas de manera efectiva. Y esto pues siempre va a ser una herramienta de apoyo, que podamos tener la transcripción, que nos dé una seguridad en lo que estamos entendiendo, ¿no? Yo creo seguiremos aprendiendo idiomas, pero nos comunicaremos de mejor manera y de una manera mucho más efectiva. Esa sería la respuesta. Y Alfredo, si quieres continuar tú. Sí, bueno, la primera parte de la pregunta ya se me ha olvidado, entonces José. Pero vamos, sobre las tareas, para mí en el estado actual en el que está la inteligencia artificial, es muy útil, pero es muy útil, por ejemplo, en el sentido de que Google cuando salió también es muy útil para nosotros y buscamos muchas cosas en Google y nos apoya en muchas cosas. Y es cierto que estas tareas de inteligencia artificial nos van a permitir, por ejemplo, son muy buenas clasificando cosas. Es decir,
Cuando me llega un problema y alguien me escribe al email y me escribe que esto no funciona o que funciona muy mal, estas inteligencias artificiales pues son capaces de entender, bueno, pues esto se refiere a esto y se lo debería derivar a este equipo o a este equipo. Pero las inteligencias artificiales actualmente, para buscar información, como han aprendido a contar, pues también un Google. Yo le pongo aquí, como no me tengo que preocupar tanto como en Google, le pongo una pregunta que le haría a una persona normal y es capaz de recuperarme esa información. Pero, por ejemplo, las inteligencias artificiales actuales, hay un ejemplito que puede parecer un poco contraintuitivo, pero mis compañeros le pasaron el examen de física de la BAU de este año al último modelo de ChatGPT y sacó una notaza tremenda. Pero si tú te vas a ese examen, que yo lo hago ahora y saco un 0 patatero, en realidad ese examen es dime la velocidad de escape de la Tierra. Y para la velocidad de escape de la Tierra yo me he aprendido que hay una fórmula que yo no me la sé, pero que la inteligencia artificial a base de ver textos se la ha aprendido. Entonces simplemente ha dicho, bueno, pues tengo estos parámetros, tengo esta fórmula, sustituye una cosa por la otra y dices, ¡jo! Increíble. Pero cuando la inteligencia artificial la pones a pensar, a que utilice un poco la lógica, a que salga un poco de lo que se ha aprendido, a día de hoy la inteligencia artificial no es capaz de hacer nada de esto. Nos va a ser muy útil y lo vamos a utilizar exactamente igual, igual. Igual que utilizamos la calculadora al principio, igual que utilizamos el Excel cuando salió, igual que utilizamos Google cuando salió, y la vamos a tener de apoyo y cada vez nos va a quitar de tareas que al principio solo podían hacer humanos y ahora ya pueden hacer esas inteligencias artificiales. Pero a día de hoy, dentro de 6 meses, no me deis una paliza, se ha sacado una inteligencia artificial, ha mejorado tremendamente y nos ha echado a todos. Pero a día de hoy, con lo que tenemos, esas son las limitaciones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy listilla, pero todavía no piensa por sí misma. Sí. Y no deja de habilitarnos herramientas para nuestro trabajo en nuestro día a día, ¿no? Nos está haciendo que algo que era una tarea un poco más tediosa y compleja, pues que nos la simplifique y que nos ayude, ¿no? Entonces, y seguirán, como estoy de acuerdo contigo, Alfredo, y seguirán saliendo cosas, ¿no? En estos próximos meses y lo mismo, pero no dejarán de ser herramientas, ¿no? Vale, pues muchas gracias por responder estas preguntas. Nosotros, bueno, por la parte que nos toca de gestor de expedientes y el trabajo que está desarrollando Alfredo, bueno, pues dentro de esa idea que teníamos nosotros hace ya tiempo de que no queríamos flujos predeterminados de cosas que fueran los que guiaran las aplicaciones que estamos montando, sino que aprendieran las personas y un poco adaptarnos a la casuística de la casa, que es muy amplia y que al final siempre sabemos que los flujos hay que romperlos porque siempre tienen una salida y es un problema. Entonces esta es, digamos, una de las líneas que tenemos. Vamos a recomendar lo que creemos que se tiene que hacer, vamos a ayudar en el siguiente paso, que sea al final pues todo el personal el que lo vaya haciendo. Decir que si conseguimos acabar de desplegar hoy, el próximo lunes 19 entrarán en funcionamiento los dos primeros sistemas de recomendación, el de tipo documental y el de fase del procedimiento, y veréis que las primeras apariciones en los diferentes combos son aquellas que hemos ido aprendiendo con lo que nos habéis dicho en estos últimos meses. Por favor, etiquetad bien para que el sistema aprenda bien, porque si no, seremos nuestros propios troles del sistema. Entonces, bueno, eso que es importante para nosotros, ¿vale? Y luego, por otro lado, quería daros, ya sabéis que siempre os anunciamos lo próximo que vamos a tener. En este caso es bastante importante, es bastante gordo, porque el 3 de octubre de este año volvemos a hacer un evento en presencial. O sea, un par de años después volvemos a hacer un evento presencial que será en el CaixaForum. Será una mañana y, bueno, quizá lo habéis visto ya por redes, se llama Ciudadanía, Diseño y Administración, con la idea, pues bueno, de que todo el conjunto de personas que estamos en este mundillo del diseño, la administración, etcétera, etcétera, nos podamos juntar físicamente, tener nuestro espacio y hablar ahí de nuestras cosas. Tenemos una agenda que va a tratar dos temas en los que estamos trabajando y que nos interesan especialmente, que son la atención a personas usuarias y administración que se entienda, dicha de manera general, por pasar un poco de la etiqueta de lenguaje claro, sino algo más que sea más multidimensional de cuestiones que tocamos. Y sí que me gustaría anunciar la primera persona que vamos a traer al evento, que estamos muy orgullosos de ello. No sé si algunos de vosotros tenéis este librico en casa. Pues bueno, Ludaon va a venir con nosotros el próximo octubre. Estamos súper contentos porque para nosotros ha sido una referencia y bueno, muchas de las cosas nos hemos imbuido de lo que ella hace, hemos sacado muchas enseñanzas de lo que esta persona ha desarrollado.
Ella es la directora de la School of Food Services, bueno, después de este libro fue lo que montó. Ha ejercido la dirección de diseño en el gobierno británico. Bueno, ha ganado el premio Designs of the Year y el premio D&D. Y bueno, en fin, para nosotros es un orgullo y estamos muy contentos de que venga con nosotros, porque además en España tampoco ha estado mucho, o sea que será una ocasión maravillosa para conocer a esta persona. Nada más, simplemente, pues bueno, dejaros para el 3 de octubre ya con los dientes largos. Abriremos las inscripciones, yo creo que hoy, y podéis ir reservando vuestra plaza para vernos ya en presencial dentro de unos meses, ¿vale? Muchas gracias y gracias a las 250 personas que habéis estado presentes viendo el evento, a Alfredo y a Nieves especialmente, y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.